Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Yo Creo en Dios Radio y si tú crees en Dios, pues este programa es para ti. En este momento vamos a iniciar con nuestro podcast, El Diálogo Cruzado, y vamos a estar hablando de un tema muy interesante el día de hoy. Vamos a ver las dos vertientes entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Bueno, yo voy a empezar hablando de lo que pienso, lo que he visto y lo que he encontrado sobre, no solamente lo que yo pienso, sino lo que mucha gente dice sobre el Dios del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento. Como que si el Dios del Antiguo Testamento fuera un Dios crudo, un Dios malvado o un Dios muy diferente al Dios del Nuevo Testamento que representa a Jesús, que es un Dios de amor. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, por ejemplo, que por ejemplo el Dios del Antiguo Testamento fue el mismo Dios que acabó con toda la humanidad en el diluvio. Sin embargo, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios que te dice que al que te golpee en un lado de la mejilla, tú le pongas el otro lado de la mejilla. ¿Me entiendes? Entonces, como que hay un contraste. Tú dices, pero ¿serán diferentes dioses? ¿O es el mismo? ¿Cómo funciona entonces lo de la Trinidad? Si se supone que Cambió son... Dios su actitud con el pecado. Exacto, ¿habrá Dios cambiado de forma o ya ese es otro Dios? O Jesús y Dios del Nuevo Testamento son dos dioses totalmente diferentes, independientes o cómo. ¿Entiendes? Es un tema bien intrigante. Hay mucha gente que se pregunta eso. Y si tú, por ejemplo, no escudriñas la palabra de Dios y tocas el tema así por encima, te puedes confundir o quizás no tenga la respuesta de que de cómo es ese Dios, de si el Dios del Antiguo es realmente así o es el mismo Dios amante del Antiguo Testamento. ¿Qué ustedes creen? Bueno, muy buenas tardes, día o noche, no sé de dónde usted esté. Lo interesante de esto es la forma de Dios trabajar, porque ciertamente es un tema que trae mucha controversia e incertidumbre en el ser humano, porque se pregunta, ¿y por qué Dios era eh, tan agresivo en el Antiguo Testamento? Incluso aparecen citas donde Dios le da a su pueblo órdenes específicas, donde debía matar a mujeres y niños en circunstancias especiales. Y uno decía, wow, pero el Dios de amor que me presentan los cristianos no es el mismo que aparece en el Antiguo Testamento. El mismo acto de barrer de la faz de la tierra a todo ser humano, tocando el caso del diluvio, también llama mucho la atención. ¿Cómo entender este asunto? Bueno, yo le voy a dar mi punto de vista en cuanto a esto. Cuando Dios decide limpiar de la faz de la tierra al ser humano, vamos a comenzar con el primer suceso allí que pone a la gente a meditar mucho, es el diluvio. Pasaba algo interesante. Habían pasado ya un buen tiempo desde la creación y cuenta el relato bíblico que el hombre se había corrompido a un extremo. Y muchos hacen alusión a la corrupción que hay hoy día. Yo personalmente digo que no ha llegado quizás a ese nivel, porque analicemos algunos puntos. Número uno, decía que el pensamiento del hombre, según Génesis, era continuo solamente al mal. Significa que no había nadie que pensara en algo bueno, como ponerle algún ejemplo, una entidad de beneficencia que quiera ayudar a personas que no tienen que comer, proveer de ropa, construirle una casa a alguien, cosas que vemos comúnmente, aparentemente ya no existía en ese entonces, porque decía que los designios, el corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Otro punto interesante es que Noé duró un tiempo aproximado de 120 años predicando. ¿Y cuántas personas se arrepintieron según lo relata la Biblia? Sí, pero Se aún así, salvaron mucho y de nosotros hecho estamos Jesús, hablando de un Dios que te dice a ti que al que te golpee en una mejilla, tú le pongas la otra, y sin embargo, a aquellas personas de aquel tiempo no escucharon y murieron todas. Si hablamos cuando, por ejemplo, el tiempo de Israel, ese tiempo era un tiempo sanguinario. El pueblo de Israel mató y asesinó personas en ciudades que el mismo mandato de Dios le dijo que no dejaran ni uno vivo. ¿Me entiendes? Todo esos son los puntos donde hay mucha gente que se pregunta, óyeme, pero
qué terrible era aquel Dios. Ese mismo Dios no solamente los apoyaba y los guiaba y le daba la victoria, sino que él mismo le decía cómo tenían que hacer. ¿Me entiendes? Y destruía ciudades completas sin que quedara uno a punta de espada. Y entonces nosotros Sí, decimos, pero ¿no eran eso también hijos de Dios? Eso que el pueblo de ahí Israel está. mató a punta de espada. Eso mismo le sorprende. En una ocasión me tocó hablar con una persona que hacía esa pregunta y decía, ¿cómo es que un Dios de amor puede enviar a matar a niños, mujeres, a todo el mundo, un pueblo, una nación, acabar hasta aún con los animales, no dejar ni uno vivo? Con nada, Y sin a nada veces vivo. exactamente, entonces como que la misma persona me decía, dime, ¿cómo es que después de en el Antiguo Testamento, viene entonces un Dios de amor, un Dios que hace milagros, un Dios que perdona, un Dios de esto? Entonces como que las personas dirían, como tú dices, ¿y será el mismo Dios que me están hablando o son dos dioses diferentes? Yo Sí. quiero que ustedes analicen lo que acabamos de mencionar de Noé y ahora que nos enfoquemos en otro suceso. Un hecho famoso que todo el mundo conoce, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sí. Como ustedes recordarán, pasó algo que tiene mucho parentesco con la historia de Noé. Se le advierte a un hijo de Dios que estaba allí que saliera de ese lugar por lo que iba a acontecer, y esa persona tiene la osadía de pedirle a Dios misericordia porque pueden morir más personas. Y ahí comienza una negociación entre Dios y este personaje donde le va indicando, mira, pero que si hay 50 personas, tú vas a destruir al justo también con el pecador. Y el Señor dice, bueno, pero está bien, si hay 50, yo perdono la ciudad. Y se arma un diálogo largo donde se va reduciendo la cantidad y se deja ver que ahí no había una sola persona que fuera justa o que por lo menos estuviese dispuesta a seguir los caminos de Dios, dando a entender que es el mismo Pero panorama que presenta. según no recuerdo, la familia de Lot se Sí, salvó, ¿no? Sí, claro, sí. ellos se salvaron. Ajá. Lot y Pero sus incluso, Pero hijas. fue por el mismo Lot, pero porque Dios vio a Lot como justa, se podría decir, o una persona porque él negociaba y decía, pero ¿y si hubieran dos, si hubieran tres, si hubiera uno que tú pudieras salvar? Entonces Dios vio a Lot y creo que en el tiempo de antes las familias, si la cabeza del hogar se salvaba, toda la familia, entonces iba con la cabeza del hogar, se salvaba también. bueno, el punto está en que allí se denota que Dios va a destruir una ciudad que ha llegado al extremo de la corrupción. Y entonces Dios decide limpiarla de la faz de la tierra. Pero el punto interesante con esto es que Dios no está siendo ni injusto, ni arbitrario, ni cruel con esta situación. El panorama se puede pintar un poquito extraño porque uno ve que Dios está destruyendo cantidad de personas e incluso niños inocentes. Hay también relatos que muestran el pueblo de Israel realizando conquistas y expandiéndose por todo el territorio de entonces, destruyendo muchos Matando. pueblos a espada. Incluso cuando Esaú estaba como el primer rey de Israel, Dios le indica en una ocasión, mira, no dejes vivo a nadie, mata al rey, mata a mujeres, mata incluso los animales y no dejes nada allí. Y Saúl desobedece y deja algunos animales con la excusa de dejarlos para sacrificio. El mismo Sí. rey que le habían indicado que lo matara quedó vivo allí. Cuando el profeta llega y ve la escena, le reprocha y entonces el profeta toma esas medidas en sus manos. Ahora, lamentablemente el ser humano tiende a corromperse a extremos donde hoy comienza, por ejemplo, el nuevo comienzo que tuvo el planeta con Noé, 8 personas en el planeta y comienza a repoblarlo. Y poco tiempo después a eso, comienza allí la Torre de Babel. Parte del Sí. propósito que Dios tenía de aquí en adelante era evitar esa corrupción y dar la oportunidad a que, como ya la Biblia lo indica, que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios tuvo Amén. que evitar que el proyecto de la Torre de Babel se produjera
porque el plan que tenían ellos allí era exactamente contrario a los planes que Dios tenía. Ellos no querían dividirse, ser separados como pueblo y expandir la tierra. Ellos no querían, no creían en Dios con la promesa del diluvio y querían mantenerse allí, hacer una torre que superara la altura del diluvio con tal de sobrevivir a eso, cuando ya Dios había prometido que el diluvio nunca se volvió a manifestar, o sea, Dios no volvería a destruir la tierra con agua. Pero, ¿cómo explicamos entonces todas estas destrucciones? Porque aún sabiendo nosotros que esos pueblos eran corruptos, habían llegado al colmo del pecado, ¿cómo podemos nosotros explicar por qué Dios lo hacía y cómo había allí misericordia si se le estaba a ellos privando de la vida y de la oportunidad de que algún día, por ejemplo, Sodoma y Gomorra se arrepintiera y volviera a los pies de Dios? Ese es Como el quizás lo caso, porque fíjate cómo ahora también la gracia ahora es totalmente diferente. Todavía hay seres humanos terriblemente malos, pecando. Sin embargo, después de Cristo Jesús, el approach, el acercamiento de Dios es un poquito diferente. Es mucho más compasivo, es mucho más, la gracia como que abunda muchísimo más y las cosas son diferentes. Una gente no, o un país no simplemente, una casa no simplemente recibe el castigo directo de Dios como surgía en aquel tiempo. Todavía en estos tiempos estamos viendo los terroristas de ISIS y todos esos otros países del Medio Oriente, donde todavía hay guerra y masacran niños, mujeres y multitudes de personas. Y y lo hacen con toda esta cosa que hay hoy en día con la homosexualidad y todo eso es suficiente como para que el furor de Dios se efectúe tanto como se hizo en el tiempo de antes. Sin embargo, ahora eso no ocurre. Esa es una de las preguntas principales. ¿Por qué eso entonces ahora no ocurre como ocurrió en aquel entonces? Bueno, hay también muchas vertientes. Ahí hay muchas vertientes porque no significa que no estén ocurriendo ahora. Si usted hiciera un estudio, vamos a ponerle sociológico, se van a dar cuenta que sí están pasando. Misteriosamente, yo lo voy a llamar así por ponerle una clasificación. Los sitios más corruptos del planeta son los que pasan por los mayores desastres naturales. Y pongámoslo así solamente, desastres naturales. Y hay evidencias que demuestran que cuando el hombre se aparta de Dios en cuanto al pecado, como pueblo, como grupo, los desastres naturales aumentan en esos. Y esos son puntos que ponen a uno a pensar, porque no es que Dios necesariamente quiera castigar a esas personas, sino que le dan permiso a Satanás de hacer lo que él quiera. Y cuando la Biblia habla de que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, también se refiere al hecho de que si a Satanás se le diera la oportunidad, destruiría este planeta de inmediato. Él no lo hace porque Dios lo restringe y sabemos que hay muchas cosas que Satanás no puede hacer porque simplemente Dios lo tiene retenido. Cuando el relato bíblico habla de que hay 4 ángeles reteniendo los 4 vientos de la tierra, se está refiriendo precisamente a eso, a la misericordia de Dios con lo que Satanás pudiera hacer. Si ustedes ven la historia de Job, se dan cuenta de eso. Satanás no puede hacer lo que bien quiere en este planeta porque Dios está al control. Ahora, piense usted en esto. Hay muchos pueblos donde si hubiese estado todavía aquí hoy, quizá el planeta no hubiese estado como está. La mayoría de los pueblos que destruyó el pueblo de Israel eran pueblos corruptos, pueblos sanguinarios, pueblos que se sabe ya por la historia que su procedencia era de invadir, destruir y dañar todo a su paso. La misma Sodoma y Gomorra no se corrompió ella sola. Si ustedes ven el relato bíblico, no fueron solo Sodoma y Gomorra que fueron destruidas en ese entonces. Hubieron otras ciudades que la Biblia no le da por nombre, le llaman ciudades vecinas, que fueron influenciadas por ella y también tuvieron que destruirse para evitar de que esa corrupción que había allí pasara a otros pueblos. Entonces, una pista que nos puede ayudar a nosotros a determinar qué pasaba con la medida que Dios tomaba era, número uno, por misericordia a la existencia de nosotros hoy.
y que el pecado que allí había no fuera una plaga que se regara en el resto del planeta y entonces nosotros perdiéramos la oportunidad de tener esa salvación. Y por ahí podíamos enfocarnos para ir entendiendo por qué Dios se manejaba así. Porque Luis dijo algo ahorita que yo creo que es clave. Hay grupos religiosos que dicen que ahora estamos salvos bajo gracia y antes estábamos salvos bajo la ley, cuando siempre la gracia ha sido el patrón para nuestra salvación. Yo lo decía ayer en el grupo de oración, yo les decía, le presenté el caso de Caín y Abel, que Caín y Abel los dos llevaron la misma ofrenda para el perdón de sus pecados. Sin embargo, a Dios solo le agradó la de Abel, porque la de Caín iba con una intención de comprar su redención, y la de Abel era un corazón constricto y humillado. De agradar a Dios. Pecador, de agradar a Dios, que era lo que Dios buscaba. Cuando Dios pedía el sacrificio del cordero, era algo simbólico. El cordero no era el que estaba lavando la sangre de tus pecados, era Jesús. Cuando él viniera a morir en la cruz, el que iba a lavar la sangre de los pecados de Adán y Eva hasta el último que van a hacer en este mundo. Sin embargo, lo que Dios quería ver era ese arrepentimiento genuino en ellos. Entonces ahí rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel. Así mismo como tú acabas de decir, a Dios lo que le importa es el arrepentimiento genuino del ser humano. Y vamos a dejar que las jóvenes intervengan. Gracias. ¿Sabe, Luis? Gracias. ¿Sabe, Luis, que yo aquí analizando, Dios siempre ha sido el mismo? El de Amén. antes y el de ahora es el mismo Dios, no hay diferencia. Incluso esos pueblos que fueron destruidos, Dios le hacía un llamado a arrepentirse, pero Amén. ellos no escuchaban. Y hoy día también Dios vive haciéndole llamado a muchas personas que no escuchan o ignoran la voz de Dios, porque la escuchan, pero la ignoran. Y entonces, al ignorar la voz de Dios, nuestra propia consecuencia de las acciones que hacemos, o valga la redundancia, es la que nos provoca o nos lleva a eso que nos sucede. Entonces, por ejemplo, aquí actualmente en nuestro país, hay lugares donde usted dice, pero ven acá, ¿y por qué en tal sitio ocurren tantos terremotos y tantas cosas? ¿Y qué es lo que la misma gente comienza a decir y a murmurar entre ellos? Eso es porque son muy malos, o eso es porque hay mucho desviado, lo que sea. La misma gente dice así, aún gente que no son de ninguna religión, porque conoce que si usted hace algo malo, algo le va a suceder, porque el que hace algo malo, tarde o temprano, algo le sucede para pagar eso que está haciendo. Hay ladrones que roban calladito, pero hay un día donde lo agarran y lo descubren. Entonces Dios hace este llamado a todos, así como se lo hizo a Sodoma y Gomorra, así como se lo hizo a los filisteos, a los integrantes de cuando Noé vivía en el tiempo de Noé, a toda esa gente. Noé duró mucho tiempo predicándole para que ellos pudieran arrepentirse. Pero aún así, yo no sé, como que yo no me convence todavía, porque es que, fíjate, ¿tú te acuerdas cuando Abraham y Sara llegaron a, no recuerdo a qué lugar, y Abraham, por miedo a que lo mataran y eso, le dijo que era su hermana? Una mentira, piadoso. Luego el tipo se dio cuenta de que era su mujer. El temor que había ante Jehová en ese tiempo era tan grande que él le dijo, pero ¿cómo tú me haces algo así? ¿Cómo tú me dices que tu hermana hubiese yo pecado contra tu Dios? Porque no era Dios de él. Él conocía de Jehová y que era el Dios de Abraham. Le temía porque sabía que era un Dios de poder y había escuchado las cosas que hacía Jehová de los ejércitos, pero sin embargo no era su Dios. ¿Me entiendes? Le tenía un temor, no el temor que nosotros debemos tener a Dios, que es ese temor de hacer su voluntad. Él le tenía un temor real, un temor de miedo a ese Dios. Sí, ahí había suscitado una situación especial porque recuerden que Abraham era hijo de la promesa. Abraham se le había prometido que de su simiente vendría el Mesías, que su pueblo sería como la arena del mar, que de él saldría una gran nación. Y eso ahora estaba en juego porque
al Abraham decir que era su hermana, que era cierto, ella era su media hermana. Sí, pero estaba escondiendo algo muy importante. Era medio cierto. Exacto. Y entonces allí viene una situación complicada porque el rey la ve, él sabe que su hermana es hermosa, pero que es su esposa, y entonces el rey la pide por mujer. ¿Qué hubiese pasado si Dios no interviene? Porque al darse la situación, Dios le va a dar una lección a Abraham, que habló mentira, negando que ella es su esposa y comprometiendo la misma promesa que hizo Dios. Y entonces Dios... Sí, porque es que Abraham dijo que ella era su hermana, es verdad, era su media hermana, pero él no lo dijo porque él quería decir eso, lo dijo para defender su pellejo. Entonces, ahí vino una maldición sobre el pueblo de Egipto, que el mismo rey lo vio, dijo, pero aquí está pasando algo, ¿qué sucede? Y entonces él se dio cuenta que Dios estaba haciendo eso porque Abraham le había mentido, Dios se lo reveló, y allí es que él va y cuestiona a Abraham de por qué le hace una cosa así, porque le hizo un daño a él, hizo un daño a su pueblo. Sí, claro, pero en ese tiempo pasaba. Pero ahora eso pasa un montón. Hermanos con hermanas, primos, familiares, padre, hija, todo eso pasa. Sin embargo, eso pasaba en aquel entonces con alguien del pueblo de Israel, porque eso pasaba en otras ciudades como nada, pero con el pueblo de Dios pasaba. Y la mano de Jehová se hacía sentir inmediatamente de una manera palpable, ¿me entiendes? Luis, Ajá. Gracias. Este dúo dinámico está duro y curvero hoy. Yo quiero expresar mi punto de vista con respecto a este tema súper interesante porque cuando uno no está en los caminos del Señor o cuando uno realmente aún no ha tenido ese encuentro con Dios, esas preguntas te vienen a la cabeza, incluso estando en los caminos del Señor, tú te preguntas, pero ¿cómo es que el Dios que aquí me dice en Corintios 13, que es un Dios de amor, ¿verdad? Ahora yo voy y leyendo Éxodo y más para atrás y en Samuel y toda esa gente, veo que era un hombre que llevaba al pueblo a las guerras y lo traía victorioso, queriéndonos decir que había una matanza de personas, ¿verdad? Claro. Pero Luis, si tú te vas al Génesis, donde todo comienza, el plan del Señor nunca fue que nosotros anduviésemos en pecado. El plan del Señor nunca fue que nosotros muriéramos. El plan del Señor siempre fue sanidad, vida eterna y abundancia. Fíjate que nos entrega la tierra y le dice a Adán, señorea sobre ella, ponle los nombres a los animales según tu voluntad. O sea, nos hizo reyes sobre la tierra, e incluso le trae una ayuda idónea, que ahora entra Eva para hacer la compañía de Adán, viendo Jehová que Adán estaba solo y dice, y no era bueno que Adán estuviera solo. O sea que el plan de Dios siempre fue perfecto. Pero ¿qué pasa? Dios sabía que en algún momento esto iba a pasar, que Eva cometiera el pecado, ¿no? Entonces tenía su plan B, que era Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Antes de él entregar a su único hijo, a su unigénito, al hijo con el cual él tenía complacencia, ¿verdad? Él preparó, o sea, Jehová siempre tiene un plan y todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es simplemente allanando el terreno para cuando Cristo Jesús viniera, se cumpliera entonces este nuevo plan. ¿Qué pasa? En el Antiguo Testamento sí vamos a encontrar que el Señor destruye Sodoma y Gomorra, destruye la ciudad de Noé, pero si te fijas, cuando lees cada una de esas cosas, Jehová, que es un hombre de misericordia, que es el mismo Dios de amor que hoy se habla, pero en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios de amor de ese Antiguo Testamento, donde llamaba a la gente primero al arrepentimiento. Cuando Noé, como dijo Jenkins, cuando Noé le invita a hacer el arca, ¿verdad? Porque él iba a destruir el mundo. Durante ese tiempo Noé predica la palabra, que es lo que hacemos hoy. Tal vez dirán, sí, dime.
Ginés, si fueron 120 años. Sí. Oye el tiempo, exacto. Ahí lo mismo, diciéndole lo mismo, Exactamente, 120 años. Pero La entonces, gente ¿por ignora qué esa no fue más parte. fácil para Dios si Adán y Eva pecaron? ¿Por qué él no Sí. esperó? ¿Por qué no dejó, en vez de dejar a que llegáramos hasta estos tiempos, hasta estos momentos, Yo te voy a decir por al qué. 2020? Yo te ¿Por voy a qué decir no por qué. agarró y eliminó el pecado de alguna manera ahí cuando Eva cometió el pecado? Ni siquiera esperar a que Adán también cayera, sino que inmediatamente Eva fue engañada. Yo Dios, te voy qué a sé yo, explicar. y iniciara un plan de eliminar el pecado ahí, eliminar al enemigo y que la raza humana, el hombre que ya la había creado, siga el curso como iba de vivir en eternidad, de vivir perfecto. En un Yo te mundo voy a libre de explicar pecado. eso, Luis. También yo me he hecho esa misma pregunta. Porque estamos aquí en carnalidad, nosotros no, tú sabes, y uno se pregunta, cónchale, pero si él es el Dios, el todopoderoso, el gran yo soy, el omnipotente, pues, si él sabía todo eso, ¿por qué no viene y quita ese dichoso árbol del medio? Y entonces Adán y Eva no se ven tentados, pero ¿qué pasa? Que tú no le das el valor, o sea, el Señor es tan, puede ver más allá tan increíblemente que nosotros no tenemos esa capacidad de entenderlo, ¿verdad? Pero el Señor ve tan allá que nosotros no le hubiésemos dado el valor del sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz si no pasa. Yo no le hubiese dado el valor de entender el pecado si no pasa. Yo no le hubiera dado el valor de entender quién es Satanás y qué ha hecho Satanás durante toda la historia si no pasa. Entonces hubiésemos estado en ese dime y direte de nuevo, porque yo no le hubiera dado el valor que tiene todo lo que pasó durante la historia. Cuando tú analizas el Antiguo Testamento, que es mucha historia, tú te reflejas, tú sacas una enseñanza. Incluso cuando a ti te pasan cosas malas, porque dice la palabra que el que cree en Dios, todo le viene a bien. Pero cuando a ti tú crees que algo malo ha pasado en tu vida, tú aprendes de eso. Si tú ves a Job, quien pierde toda su riqueza, quien pierde 7 hijos, que encuentra una enfermedad que lo lleva casi a ser una persona mendiga, tirada en el piso, cuando él cuestiona a Dios, pero ven acá Dios, si yo te he servido, si yo no le hago nada malo a nadie. Cuando Dios viene para atrás y le dice, espérate, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú? ¿Fuiste tú quien le dijiste a los mares que se detengan hasta donde va? ¿Sobre qué está fijada la tierra? Si tú te fijas, ese círculo que está en el aire y en el universo, ¿sobre qué? ¿Qué la sustenta? Pero diciéndole a Job que él hablando, no tiene la inteligencia ni la capacidad que él tiene para entender los propósitos de Dios. tú estás hablando, Inés, ahí claro, del poder de Dios y de su gracia, de su maravillosa salvación por medio de Jesús. Se entiende que nosotros los caídos deberíamos apreciarlo, pero fíjate, nosotros sabemos que, por ejemplo, los ángeles que nunca cayeron, porque Satanás convenció a la tercera parte de los ángeles del cielo y convenció a Adán y convenció a Eva, pero él no convenció la otra parte de los ángeles que quedaron en el cielo. Eso ni siquiera necesitaron el sacrificio de Jesús en el Calvario, porque Jesús murió por los pecadores. Es correcto. Esos ángeles siguieron siendo santos y siguieron siendo perfectos, ¿me entiendes? Entonces, en el caso de nosotros, si no hubiésemos pecado, hubiésemos seguido siendo como esos ángeles que no cayeron. Hubiésemos seguido ¿Crees tú? perfectos. ¿Crees tú? El mismo David decía, porque mi pecado siempre está delante de mí. El mismo David lo reconocía. O sea, no sabemos si nosotros no hubiésemos pecado. Yo quiero que volvamos atrás para una parte que mencionó Luis, que yo creo que es bastante relevante. Hay otra vertiente en cuanto a la respuesta a lo que Luis pregunta, con relación a que si Dios todo lo sabe, es omnisapiente, ¿por qué Él no detuvo el pecado? Inmediatamente se origina. Y esto es un punto interesante porque imagínense,
Una de las cosas que Satanás decía en el cielo cuando se reveló era que Dios era un ser arbitrario y que quería que todo se hiciera a su manera porque sí. Y Exacto. imagínense ahora ustedes que Satanás de repente se rebelara contra Dios y venga Dios y lo vaporizara con un rayo. Ríanse, murió Satanás. Exacto. ¿Cuál sería el pensamiento de los ángeles? Que ahí el pecado se Exactamente. hubiese detenido inmediatamente, ahí ya. Supuestamente. Sí, pero como dice Yankee, ¿qué valor le hubieses dado tú, Luis? Porque tú no hubieses conocido la diferencia del uno del otro, no hubieses tenido el libre albedrío, ¿entiendes? Al tú tener ahora el libre albedrío, tú sabes las consecuencias del pecado y la conoces y valoras. Le iba a dar la razón a Satanás porque él decía que Dios era un Dios arbitrario y malvado. Exactamente. Entonces, si Dios hacía esto, ¿quién iba a tener la razón? Satanás, porque míralo ahí, él está actuando, no está dejando que él tome una decisión propia. Exacto. Entonces, miren, Dios es un Dios de misericordia desde antes de la fundación del mundo hasta hoy. Y cuando se dio esa situación en el cielo, Dios no detuvo el pecado allí, aún sabiendo el daño que iba a hacer. Porque, número uno, al hacerlo, él pondría en duda su amor y su misericordia, lo que él había dicho que era. Número dos, él tenía que permitir que Satanás desarrollara su plan y que se vea manifestado el verdadero carácter de Satanás, que se vio tan Exactamente. claro que llevó a Cristo a morir allá en la cruz. Y entonces allí el mundo entero, el cielo, vería ciertamente cuál es el carácter de Dios y cuál es el de Satanás. Y allí Dios le da oportunidad a todo el mundo para que tome una decisión. Y aquí quisiera enfocarme otra vez en el punto central. Dios nunca destruye a alguien sin darle primero toda la oportunidad para arrepentirse. Amén. Cuando ustedes ven que en el cielo se libra una guerra, es porque ya se ve claro quién es Satanás y quién es Dios. Y Dios permite que ese conflicto entre los ángeles se libre para que cada quien decida de qué lado quiere estar. Y entonces allí Dios expulsa a los que están del lado de Satanás y entonces se quedan allí los que han decidido ser fieles a Dios a pesar de que se produjo una duda. No es malo usted dudar de Dios y cuestionar este tipo de temas. Lo que usted tiene es que darle oportunidad a Dios de que Él demuestre quién realmente es. Y en el diluvio, en Sodoma y Gomorra y en todos los pueblos que han sido, se han dado esta situación, no tiene ninguna diferencia de lo que va a ocurrir en el futuro. Amén, así es. Viene a determinar juicio, a decidir qué va a hacer con cada quien. Pero cada uno de nosotros seremos sometidos a prueba y nosotros somos los que tomaremos la decisión de querer estar del lado de Dios o no. Y Dios va a raer de la faz de la tierra a todo aquel que no se haya arrepentido, como ha pasado en la antigüedad. Pero eso no lo va a hacer con injusticia, con crueldad o con maldad. Él lo va a hacer como Dios justo, que ha dado advertencias al ser humano y le ha dicho, mira, la paga del pecado es la muerte. Yo quiero que tú vivas y por eso he hecho todo lo necesario por tu salvación. Pero exactamente. Porque llegará un momento en que yo tendré que destruir. Y Él, aunque aborrece el pecado, ama al pecador, desea que nosotros nos arrepentamos y volvamos al buen camino. Yo lo compararía como una flor que usted está cuidando, que usted le está echando agua para que no muera, para que usted le está limpiando el alrededor para que la matita tome aire, qué sé yo, para que crezca saludable. Pero llega un momento que la matita muere por muchos motivos. Eso pasa. Dios insiste con la raza humana. Vemos que con Noé duró 120 años insistiendo con la misma cosa. Por ejemplo, personalmente como humano, uno dice, pero como dijo Luis ahorita, pero ¿y por qué no quitó eso? ¿Por qué no acabó con eso? Para que así no se hubiese alargado la cosa hasta ahora, ¿verdad? Pero Dios es un caballero. Él toca y dice, oye, ¿puedo entrar o puedo hacer? Teniendo Él la potestad de hacerlo, porque Dios es el dueño de todo, Él fue que nos creó a nosotros, pero aún así, Él nos pide permiso. Aún así, teniendo el derecho y siendo el dueño de todo, pide permiso, pero está en nosotros aceptar. Yo a veces le digo a mi esposo, mi amor, yo quiero que Dios entre a mi corazón y se quede ahí, me obligue, venga, camine para acá, venga, sálvese, y me arrastre, me lleve arrastrada. Pero entonces él me dice que Dios no es así.
Sí. Dios te toca, Dios te permite que tú vengas, pero si tú no vienes, Él no te va a forzar. Y ese es el Dios a quien yo conozco, un Dios de amor, un Dios de respeto y un Dios que insiste para que la raza humana se salve. Fíjate, señalando la parte que estábamos hablando ahora mismo recientemente sobre los ángeles, ahorita mencionaba sobre los ángeles que no cayeron, que superaron esa prueba del enemigo de rebelarse contra Dios, al igual que la otra tercera parte. Y aunque Jesús no murió por esos otros ángeles, la lección que han aprendido esos ángeles y quizás los demás seres vivientes que Dios haya creado en estos mundos, la lección que han aprendido sobre el pecado es inmensa, es inolvidable. Quizás ellos no hayan caído como nosotros y ellos no estén pasando por lo que estamos pasando nosotros en esta tierra, pero ellos sí tienen una gran lección, algo mucho más grande que el árbol del huerto del Edén, como para no tocar el pecado jamás. Así es. Entonces, volviendo a la parte de cuando ahorita hablábamos de ese Dios que mandaba al pueblo de Israel a acabar con ciudades completas y dejar nada vivo, ni siquiera un animal. Fíjense que el pueblo de Israel en ese tiempo eran tribus, eran unas pequeñas tribus, era un pueblo prácticamente diminuto comparado con el resto de la humanidad. La humanidad después de Noé volvió y cayó completamente. El mundo volvió otra vez a cuando estaba antes del diluvio, ya preparado para que Dios vuelva y acabe con él, si fuese necesario, de tan bajo que cayó el humano otra vez. Pero ¿qué pasa? Que Dios eligió a esa sola persona llamada Abraham y dijo, no, yo en vez de yo, porque yo prometí que yo no voy a destruir el mundo con agua otra vez. Entonces yo te voy a elegir a ti, Abraham, que en ti he encontrado esa persona que guarda mis mandatos en su corazón y por medio de ti yo voy a crear mi pueblo. Y así lo hizo, creó el pueblo de Israel. Y entonces cuando creó el pueblo de Israel por medio de Abraham, eran pequeñas tribus. En ese entonces, el mundo era guerras, asesinatos, violaciones. Una ciudad entraba a esta y acababa completa con esa otra ciudad. Entonces lo que es ese Dios parece sanguinario porque él lo que utilizaba era lo que se vivía en ese tiempo para darle gloria a su pueblo. Amén, así es. En lo que se vivía en ese tiempo era, si el pueblo de Israel ponía la otra mejilla, cuando vinieran a atacarlo, se extinguía el pueblo de Israel, porque iban a venir, los iban a matar y no iba a quedar un solo descendiente de Abraham vivo. Sin embargo, Dios tuvo que actuar conforme a las circunstancias de aquellos tiempos y entonces lideraba a su pueblo para que acabara con todos esos pueblos de maldad. Fíjense que el pueblo de Israel fue creciendo, acabando con todos esos pueblos y acabando con todas esas creencias. Se sacrificaban seres humanos vivos a dioses paganos. Oye, qué tan mal estaba. Hoy en día pasa algo así, nosotros nos agarramos la cabeza. Pero en esos tiempos se sacrificaban múltiples seres humanos vivos a dioses que ni siquiera existen, dioses paganos. O sea, la degradación del ser humano con el pecado era tan grande que Dios tuvo que utilizar esos mismos medios que habían en esos tiempos, que era por medio de la guerra, que el ser humano se manejaba y dentro de esa forma del ser humano manejarse, Dios utilizó el pueblo de Israel para acabar con los enemigos del pueblo de Dios y ensanchar la tierra con el pueblo de Israel. Por eso es que la mayoría somos, o quizás todos los de hoy en día somos descendientes del pueblo de Israel, porque Dios dijo que iba a hacer el pueblo de Israel en números que como las estrellas que no se podían contar, y así es hoy en día. Entonces, ya luego que Dios por ese método acabó con esa maldad que tenía el ser humano, con esa forma de alejarse tanto de Dios, ya para el tiempo de Jesús las cosas ya eran diferentes. Entonces Jesús vino, miren, ahora lo vamos a hacer así. Ya no es ojo por ojo ni diente por diente. Ya las cosas no son tan crueles como antes. Ahora el Dios de amor quiere enseñarle la manera original que él quería hacer las cosas. Pero el Dios que asesinaba a aquellas ciudades, ¿era el pueblo de Israel o era ese pueblo? Una de dos. ¿Me entiendes? Entonces el Dios de amor viene ahora, Cristo Jesús, a morir la cruz del Calvario,
a cambiar las cosas, donde ya la gente seguía la palabra de Dios, la gente guardaba la ley, ya el pueblo de Israel era inmenso, era inmensamente grande, entonces ya ahí aprovechó Jesús para entonces enseñar al pueblo cómo es que Exactamente. se guarda la ley, cómo es que debe manejarse un hijo de Dios. Así Sí, es, yo Luis, creo como tú que acabas de decir, ahora Jesús viene, el mismo Dios hecho hombre, ¿verdad? Ahora viene a la tierra a enseñarnos cómo es que debemos andar como verdaderos cristianos, cómo es que debemos andar como verdaderos hermanos. Él dice, sean imitadores de mí. O sea, lo que vino fue a enseñar, ¿verdad? Fíjate que muere, pero deja toda su enseñanza. Cuando regresa les dice, vayan y enseñen lo que yo os he enseñado. Pero quiero resaltar una cosa que ahorita dijo Jenky, que es muy importante. Quizás ese Dios de ayer destruyó ciudades, pero ese mismo Dios de hoy tiene una promesa, y es que Él va a volver, ¿verdad? Amén. Dios siempre es un hombre justo, un hombre recto, ama la justicia. Y puede ser que hoy en día nosotros estemos viviendo muy tranquilos y creamos, bueno, pues Dios anda por ahí, se olvidó de nosotros. No es así. Hay una promesa. Dios vuelve de nuevo y cuando leemos Apocalipsis, lo que ahí se revela, lamentablemente también hay cosas que vienen con juicio. También hay cosas, exactamente, está bien, se va a manifestar el mismo Dios que se manifestó, como dices tú, en el inicio, que es un Dios justo, que es un Dios que viene a buscar a su pueblo, pero también que viene a juzgar a aquellos que siguieron andando en el pecado. O sea que el Dios, volvemos a lo que estamos hablando, el Dios de ayer, del antiguo, es el mismo Dios de hoy. Lo que pasa es que ahora, por gracia, por el sacrificio que ha hecho su Hijo, por la enseñanza que Dios nos ha dado la promesa de que vayan y enseñen, vayan a todo el mundo, pero cuando ya esté el Evangelio en todo el mundo, para que nadie alegue ignorancia, para que vea que es un hombre justo, entonces yo vendré. Eso es así. Así es. Eso es así. Quería señalar una parte ahí antes de terminar, pues ya tenemos aquí unas 45 minutos. Que como tú mencionabas, el tiempo del fin, que vuelve a ser el mismo Dios que era en el principio, donde acababa con el pecador, vuelve a ser ese mismo Dios al final en el Apocalipsis, al fin de los tiempos de este mundo. Y es que no es culpa de Dios, es culpa del pecado. Por la misma razón que cuando Adán y Eva cayeron, la paga del pecado era muerte y el pecador tiene que morir. Dios creó un plan que se ha alargado todavía hasta estos tiempos con tal de esperar que el pecador se arrepienta y salvarlo. Pero y ahí manifiesta al final, su amor. La paga del pecado sigue siendo la muerte. Al final de los tiempos, los que no se hayan arrepentido, lamentablemente, por la justicia divina, que es incambiable, va a perecer y va a dejar de existir. Entonces ese Dios del principio vuelve a ejecutar su juicio, porque esa es la ley de Dios, la justicia divina. La paga del pecado era muerte antes de que el pecado entrara en los seres humanos. Exactamente. La diferencia es que en vez de eliminarnos inmediatamente, Dios le permitió, mediante un plan de redención a los seres humanos, un tiempo más que inmenso para arrepentirse. Y al final de los tiempos, entonces, aquellos que no hayan tomado su decisión, lamentablemente van a perecer, porque esa es la paga del pecado. Así que, señores, sin más, ¿vas a decir algo? Fuera un Dios malvado si no advierte, si no avisa, si no te muestra qué cosas debes hacer correctamente, si no te hace un llamado, incluso como tú dijiste, hizo un plan de salvación para que la gente no se pierda, para que la gente venga al conocimiento y venga a la salvación que Él nos ofrece. Pero aún así, la raza humana es tan testaruda que nos cerramos el oído para no escuchar la voz de Dios. Entonces, es importante aprovechar este llamado. Es importante
reconocer de que Dios quiere salvar a la raza humana y que nosotros debemos aprovechar ese llamado. Y Dios está preparando mansiones para nosotros. Pero Amén. si usted no se prepara, si usted no se alista para irse con Él, esa casa, esa mansión será para otra persona. Así que como un niño le arrebata su juguete al otro, así deberíamos nosotros arrebatar la salvación, porque es mía, el Señor me la dio para mí. No se la voy a dejar a otra persona. Entonces Dios es un Dios de amor, el mismo Dios de antes es el mismo Dios de ahora. Y siempre ha querido salvar a la raza humana. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias en este día porque sabemos que tú eres un Dios bueno y que tú siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, por este tema del día de hoy, que ha sido de bendición para nosotros y para todos aquellos que nos ven. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso y porque sabemos que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios de misericordia del principio es el mismo Dios de misericordia del día de hoy, que le está dando esa oportunidad al ser humano de arrepentirse. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros. Síguenos bendiciendo y bendice a todos aquellos también que nos ven, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, así es. Señores, y hasta aquí ha sido el diálogo cruzado del día de hoy. Y si le ha gustado este video, por favor, comenten debajo en la caja de comentarios, denle like, comparta y suscríbase para que sepa inmediatamente cada vez que nosotros subimos un video a este canal. Hasta la próxima y bendiciones. Yo creo en Dios Radio TV.